Hola amigos, pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy estoy sumamente contenta porque comenzamos esta segunda temporada de Conexión Científica. Recordemos que el año pasado tuvimos a grandes personajes de la ciencia. Recordemos al doctor Lascano, la doctora Julia Carabias, la doctora Medina Mora, la doctora Cheto y bueno, muchos otros grandes de la ciencia que estuvieron con nosotros. Y ahora, este año, esta segunda temporada, la hemos querido dedicar pues a los grandes científicos, a las grandes científicas que tenemos aquí en la región, aquí en el Caribe. Y bueno, recordar que la ciencia no solo está en el centro del país, sino también está en todo México. Y hoy tenemos una gran invitada a quien yo quiero y admiro mucho y es una persona muy cercana al planetario porque es parte de nuestro consejo consultivo, ¿no? Que nos ayuda a tomar mejores decisiones, que nos ayuda a tener este vínculo con otros sectores de aquí de Cancún y quien obviamente pues ayuda en el fortalecimiento del planetario y su impacto en la ciudad. Y bueno, yo le doy la más cordial bienvenida a mi querida Patricia Santos. ¿Cómo estás, Pati? Hola, Mili, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, todo muy bien, todo muy bien. Y bueno, Ajá, antes de pues comenzar, estoy en Pati, una combinación por partes iguales entre nerviosa y emocionada, no, porque, vas a ver que nos va a ir muy ajá, bien. sí, tengo cancha en el escenario, vaya, siempre he conferenciado y dado clases y eso, pero es la primera vez que voy a hablar de mí. Sí, Y por en una supuesto, y eso es como... plataforma tan grande que estuvo ocupada por quienes han sido mis maestros, ¿no? Entonces, te agradezco esa distinción, inaugurar conmigo esta segunda vuelta de Conexión Científica. Y bueno, sí estoy contenta porque quienes me han antecedido, vaya, son personajes de talla científica varias veces más que yo, N veces más que yo. Pero bueno, ¿cómo se llama? Justamente pensamos en ti porque también tú has sido pieza importante en la ciencia y justamente aquí en la ciencia en nuestro Caribe mexicano, pero ahorita nos vas a comentar más al respecto. La primera pregunta para ti, Patti, y antes de eso recordarle a nuestra audiencia que pueden mandarnos sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Y bueno, comenzamos con la primera pregunta para Patti Santos y es, ¿cómo decides ser bióloga, Patti? ¿Hubo algún, no sé, algún científico en tu familia que te inspiró? Cuéntanos cómo esa historia de cómo llegaste a declinarte por la biología. Ajá. No, tanto mi hermano como yo somos universitarios de primera generación. Nuestros padres no fueron universitarios, ni había referentes científicos en la familia. Unos pocos tíos, un poco tío que había estudiado ingeniería y todos los demás coincidentalmente fueron ferrocarrileros y las mamás amas de casa, ¿no? Entonces por ahí no fue ningún referente inspiracional de mi infancia. Puede ser que mi papá, porque a él le gustaba mucho la astronomía y compraba esas revistas de gran formato que había hace mucho que se llaman Time Life, unas revistas grandotas que le daba uno la hoja, la vuelta así, y ahí me enseñaba lo de la galaxia Andrómeda, y que si se iba el viaje duraba tanto, y cuando los astronautas regresaran a la Tierra ya habían pasado acá 300 no sé cuántos, 80 millones de años. Me sentaba con él, pero la biología detona en mí, tengo clarito el momento en la prepa, con mi maestro, el Rabanito, precioso, mi maestro Gerardo Ceballos. El maestro tenía dificultades para caminar, como que tenía un problema en una pierna y no se desplazaba en el salón de clases ni escribía en el pizarrón ni nada, pero para compensar eso había desarrollado una capacidad para describir los procesos celulares, que es una de las partes más difíciles de describir la síntesis de proteínas, el armado de las unidades de los ribosomas, todo eso de lo que no voy a hablar. Y estábamos todos así, porque describían el aire, como se podía mover poco, sus clases eran una fantasía y un lujo. Y yo ahí me fui enamorando de la biología, pero de verdad, porque yo me quedaba
pensando en lo que él explicaba en clase, me iba a los libros y lo veía, y siempre tuve preferencia por las ciencias y me gustaban todas. Las demás asignaturas desde niña las veía como de relleno. O sea, la historia, la literatura y eso eran como que las que había que cursar. Pero las que a mí me jalaban a la escuela, a los libros y al gusto del conocimiento eran las ciencias, tanto la física como la química como la biología. Pero mi gusto por la biología, mi amor por la biología, se la debo a mi maestro de bachillerato, mi maestro, el rabanito Gerardo, a quien después tuve el gusto de darle un curso de actualización. Le pude regresar el bien. Oye, Pati, y ahora que comentabas que tu papá es como este referente, ¿no? O quien te indujo, por así decirlo, un poco a esta parte de la ciencia, ¿alguna anécdota que nos puedas contar con él? Uy, milagros. Me va a correr aquí. Pues mi papá fue el hombre de mi vida, ¿no? Eh, Desde que me subí al tren, cuando era ferrocarrilero, maquinista, y para que yo pudiera acompañarlo en la máquina, me vestía de niño, porque estaba prohibido que subieran mujeres. Y ahí me iba yo con él en la máquina, ¿no? Me bajaba por allá por Tula y ya me regresaba en carretera. Pero lo que más tiene que ver él con la persona que soy hoy, con la bióloga, la mujer que soy hoy, es que no hubo cosa que yo le pidiera que me dijera que no. O sea, yo cuando le dije que quería estudiar biología, me dijo sí. Cuando le dije, papá, que las cuevas, me dijo, pues hay que ir al centro por tus botas. Papá, que el buceo, pues déjame que cobre y vamos a Aurrera por tus patas de rana. Papá, que no sé qué, la Veracruz por los bichos de la tesis. Ah, bueno, saco un pase del tren y te acompaño. Entonces, pues imagínate, ¿no? Imagínate, sí, él, me debo mucho a él por el apoyo que siempre y la confianza que me brindó, ¿no? Jamás me cuestionó que yo hiciera otra cosa o que me casara o que nada. Claro, siempre tuviste como ese apoyo de tu padre, ¿no? Y ese también como referente que Sí, bien yo me dices. acuerdo cuando llegué a la casa con mi primer cheque de la UNAM, yo empecé a trabajar muy pronto, desde que estaba como en quinto semestre, se abrió una oportunidad, concursé a la plaza y empecé a trabajar muy pronto. Entonces, cuando me dieron mi primer cheque, que se lo enseñé, se soltó a llorar. Y así como yo ahorita, pero no tuvo el gusto, por ejemplo, de verme titulada. Él murió más o menos pronto y mi tesis de licenciatura fue muy larga, no salía un experimento, ¿no? Pero sí, esa es una persona fundamental en mi historia Claro. personal. Gracias, Patti, por compartirnos esta experiencia. Y ahora cuéntame, Patti, sabemos que a ti te gusta mucho estudiar, ¿no? Que siempre fuiste como una niña muy dedicada al estudio y que te encanta hasta la fecha leer y demás. Cuéntanos sobre esas aficiones que tú tienes. Eh, Pues sí, siempre me dicen que soy muy ñoña porque estoy estudiando y mi tiempo libre, espero el huequito de que ya terminé mis quehaceres, mis obligaciones y me pongo a estudiar porque oh, primero es un placer, ¿no? Es un alimento a mi mundo interno y es como un helado de los finos, de los ricos, ¿no? Es un placer personal. Pero una de las cosas que a mí me gusta mucho de estudiar y de acceder al conocimiento es que eso me va cambiando, eso va inyectando sustancia y va modificando la persona que soy, ¿no? Yo cada vez que me veo algo nuevo, desde la fotografía del James Webb hasta una replicación de una proteína viral, algo pasa adentro de mí que hace que yo vea la vida de una manera diferente, como que me ponen un microscopio más grande o un telescopio de más alcance, entonces me intensifica mi forma de vivir el conocimiento, ¿no? Y me gusta la divulgación y la docencia porque pues pienso que ese conocimiento es como una riqueza y que como otras está mal repartida, ¿no? Así como el dinero y las otras riquezas materiales están mal repartidas, es inequitativo, también está mal repartida la riqueza del conocimiento, ¿no? Entonces, yo que tuve la oportunidad de acceder a él,
porque la UNAM era prácticamente gratis y porque tuve los papás que tuve. Y ahora yo aparte me lo autodosifico, pues siento que tengo la obligación ética de repartir esa riqueza, ¿no? Claro. Sí, yo sí lo Y veo claro, Patti, el conocimiento es como un río, tiene que fluir, a ver a dónde llega. Siempre va a llegar a algún buen lugar. contigo sabemos que sí. Y Patti, sabemos que tú has tenido también experiencias internacionales, que has podido Mm, pasar tiempo en otros países. mm. Por ahí leíamos que estuviste en Japón y en Singapur. Cuéntanos, por favor, a nuestro auditorio, a las personas que nos están viendo, ¿qué aprendizajes te trajiste de esos viajes? ¿De qué te Uy, diste cuenta? ajá. Eh, técnicamente hablando, muchísimo. Fue como, aunque fueron estancias cortas, porque fueron becas cortas, y esta Ujú. oportunidad se la debo a la CONAMP, porque en esa posición de laboral pasan esos proyectos y acuerdos internacionales, ¿no? O binacionales. Entonces, mi beca para estudiar en Japón es porque yo estaba trabajando en el gobierno mexicano, sigo trabajando. Entonces, eso yo se lo debo a la institución para la que trabajo, y es algo que también siento vivo con mucha gratitud, porque no está fácil. Cualquiera que diga, yo me quiero de grande ir a estudiar a Japón, pues todo lo podemos decir, y menos a la edad a la que yo me fui, porque las becas son para los más jóvenes, ¿no? Entonces, técnicamente hablando, me di una capacitada y una actualizada en cuestiones de restauración de ecosistemas, que hasta la fecha sigo sacándole jugo y no he aprendido nada más que eso todavía. Bueno, sí, aquí con el doctor Jorge Herrera, que está trabajando almacenes de carbono en el manglar y eso, hay cosas nuevas que él está haciendo de las que no aprendí en Japón. Pero con esa honrosa excepción, lo que aprendí allá hasta ahorita no ha sido rebasado eh, en, desde el punto de vista técnico y científico, ¿no? Los maestros que tuve en Japón eran los expertos en lo suyo de todo Asia, porque traían maestros de Indonesia, maestros de Vietnam, maestros a que nos formaran. Entonces, pues ese fue una sobredosis académica e intelectual. Pero además, pues fue una experiencia de vida, ¿no? Yo a veces digo que el aprendizaje técnico que tuve de haber podido estudiar en el extranjero es poco junto al otro, al de convivir con médicos africanos, con vulcanólogos de Pakistán, gestionando el deshielo de los volcanes de allá, el Kilimanjaro, la gestión del agua cuando se vayan a deshielar por el cambio climático, la cultura de los japoneses, que son tan armónicos hacia el entorno y hacia sí mismos, ¿no? Cuidan tanto su salud y su bienestar como el medio ambiente y el no decir. Yo desde que regresé de Japón no he dicho una sola mentira. Wow. Bueno, una chiquitita una vez por salir ahí desatorarme de un como compromiso, pero eso lo aprendí allá cuando regresé y vi cómo se conducen como personas. Dije, voy a probar un mes a ver si puedo pasármela sin decir ni una mentirilla. Y luego dije, pues 2 meses. Y luego dije, pues a ver si llego a diciembre. Y ya llevo varios años sin decir una sola mentira. Muchas cosas yo me metamorfosé para bien. Qué bueno, Hice muy Pati. buenos amigos además. Sí, biólogos también. Biólogos como unos 4, pero japoneses que eran los que gestionaban el curso, la secretaria, quien fue mi asesora, ecólogos de Indonesia, de Vietnam, y seguimos en contacto, y amigas japonesas personales. Qué bonito. Sí, sí, fue un sueño Y hecho oye, realidad. y no, ya me imagino. Y Patti, bueno, ya hemos visto esta parte de tu experiencia internacional, pero ahora cuéntanos, o sea, ya hablábamos al principio que tú estudiaste en la UNAM, y cuéntanos ahora cómo llegaste a estas tierras caribeñas. Ay, pues
Eh, cuando era secretaria de Medio Ambiente, la maestra Julia Carabias arranca el proyecto de las áreas naturales protegidas. Y ella me ubicaba porque en la UNAM nos tocó compartir algunas cosas. La vecindad del laboratorio, era estudiante del maestro Cifuentes y achichincle de él en el laboratorio de invertebrados, que era puerta con puerta con el laboratorio de ecología, que es en donde ella laboraba. Y entonces por ahí me ubicaba bien. Yo había sido directora del equipo de buceo de la facultad, 4 años e instructora de buceo mucho tiempo. Entonces nos ubicaban a los buzos de la facultad, porque a veces ahí llegábamos mojados o de la alberca a clases y eso. Y alguna vez tomamos un curso de francés juntas, ella para su examen de la maestría y creo que yo para el de licenciatura. O sea, me tenía como ubicada. Cuando ella toma el cargo de secretaria de Medio Ambiente, arranca con el proyecto de las áreas naturales protegidas. Y había una posición aquí en Quintana Roo para trabajar en el Parque Nacional Costa Occidental de las Mujeres Punta Cancún, Punta Nizuc. Se requería alguien que buceara, que supiera de educación ambiental, de técnicas en el arrecife y de docencia, ¿no? Porque era de educación y monitoreo. Y recibí esa invitación, que era por un año. Y ya, se hicieron más de 20. Felizmente, porque Wow, un aunque yo montón. estaba muy, muy enamorada de la UNAM y lloré mucho esa separación, cuando yo me vine a vivir a Quintana Roo, de verdad extrañaba a la UNAM, más que a mi familia, más que a mi mamá y a mis gatos. Yo extrañaba ir a CEU, ser bicho de la UNAM. Yo me veía envejeciendo ahí, inventariada ya, porque además de que trabajaba, estudiaba ahí, hacía el buceo, iba al ballet, toda mi vida era la UNAM. Entonces fue un rompimiento muy fuerte, pero valió la pena. Yo pienso que no hubiera podido hacer y crecer como he tenido que crecer por acá, esta experiencia de Japón, por ejemplo, y lo del manglar y muchas otras cosas, si me hubiera quedado en la UNAM. Claro. Y Patti, tú Pues sería a lo mejor una comenzaste, doctora con su bata muy feliz, pero ya. pudiera ser. ¿No? Oye, Patti, y tú comenzaste con el estudio de los corales, tengo entendido. ¿Cómo es que llegas tú a ser una de las personas, pues, que tiene mayor conocimiento respecto a los manglares aquí en México? Bueno, Milagros, antes de contestarte quiero hacer una aclaración. Yo no soy de las personas que tengan más conocimiento del manglar. Están los expertos en el manglar, los académicos. Lo que pasa es que yo soy muy platicadora. Entonces, hablo mucho de lo que me gusta, de lo que sé, de mi trabajo, y mi trabajo es visible. Y lo que hice en Nichupté se volvió muy visible porque fue un éxito y se amplificó. Y el maestro Juan José Morales habló de mí en esos años, en su columna, y conferencié en la universidad, ahí en el planetario y eso. Pero a niveles como entre mis iguales en la CONAMP, o sí soy relativamente experta en el manglar, porque soy estudiosa y me clavé y todo lo que aprendí en Japón. Pero los académicos del manglar son los otros, ¿no? Los maestros de la UNAM, los de Sinvestab. Lo que pasa es que yo soy como muy la guacamaya del manglar. Y y pues sí, yo estaba en el arrecife. De hecho, como te digo, llegó al Parque Nacional a un tema de monitoreo de arrecife y de investigación y de educación ambiental. Y porque yo había estudiado invertebrados marinos. La primera especialidad que hice fue en invertebrados marinos con el maestro Cifuentes. Entonces, pues nada que ver el manglar, ¿no? Sin embargo, ocurre lo del huracán Vilma, que deja muy impactado al manglar del sistema lagunar Nichupté, y para arrancar con los trabajos de restauración del área y por otras razones locales, se decreta como área natural protegida. Y pues estaba solo el decreto,
y no había nadie que trabajara todo lo que había que hacer, ¿no? Había que arrancar con atender el área, y el director regional era el biólogo Alfredo Arellano, que en ese momento era mi jefe, y me propuso entrar. Me dijo, ¿cómo ves? ¿Te quedas hay que hacer, acaban de decretar esta área, aquí está calientita, ¿no? ¿Qué hacemos con ella? Y yo le dije, ay, pues jefe, tú sabes que yo de eso no sé nada, ¿no? Y él me dijo, pues yo tampoco. Tuvimos que echarnos a andar y aprendiendo sobre la marcha. Me puse a estudiar, a leer. Por ahí me topé con los artículos de los restauradores de manglar japoneses, que cuando me iba yo a imaginar que años después iban a ser mis maestros. Ajá, y después ya se vino esta posibilidad de estudiar y cuajó. Yo sobre todo he tenido suerte de tener los maestros que tuve, de pararme en los hombros que me paré, aunque ya sé que es una frase muy trillada, pero es cierto, ¿no? Yo me paré en los hombros de los mejores maestros que tenía la UNAM, del doctor Arturo Gómez Pompa, de la doctora Margarita Caso, varios de ellos ya muertos, del maestro Cifuentes que me formó, ¿sí? De la propia maestra Ana María Cheto, de la doctora Julia Carabias. Entonces, eso es tener suerte, ¿no? Si yo le agrego de lo mío, pero tuve esa buena suerte. Y el manglar también, no, tuvimos suerte. Ese manglar se dejó restaurar muy bien. Las condiciones locales de salinidad, que es el mayor estresante para el ecosistema, están en buen control por el acuífero, ¿no? El aporte de agua dulce que recibe. Entonces, todo el trabajo de campo, en muy pocos años después, ya estaba luciendo. Entonces, pues, fue así como brinqué del arrecife al manglar. Muchas gracias, Pati, y sin duda fuiste, sí, muy afortunada por tener a grandes, grandes maestros y también muy afortunada porque hay muchas personas que te quieren y nos están mandando saludos. Por ahí la doctora Cristina McCoy dice, felicidades, Pati, estimada bióloga, por eso y muchas cosas más nos identificamos. Tu amiga McCoy, a quien también le mandamos un saludo por acá. Gisela Gracias, Maldonado Macoy. dice, fabulosa, toda una maestra de la conservación. Por ahí también... Roberto Rojo, el director del Planetario de Playa del Carmen, dice, Un soy colega. súper fan de Patti. Y bueno, pues seguimos con esta entrevista. Y me gustaría preguntarte ahora, sabemos que además de ser pues una gran investigador y demás, también eres activista, Pati, y no desde hace poco, sino desde hace mucho. ¿Cómo empieza este activismo? ¿Cuándo se da? ¿Hay un momento como un punto exacto que tú recuerdas o siempre fue así o es algo más reciente? ¿Cómo fue? En la UNAM, y pasar por la UNAM y pasar por la Facultad de Ciencias y no abrazar alguna causa es difícil, ¿no? Porque ahí parte de la experiencia universitaria no solamente es lo académico y eso, sino también es la conformación como ciudadano y política, ¿no? Yo en mi salón de clases tenía de un lado al hijo de un embajador o de un intelectual importante, que sí es el caso, y en la banca de al lado el hijo de un campesino que tenía una beca de 5,000 pesos al mes y entre todos nos cooperábamos para invitarle a comer diario, porque, o sea, la UNAM es así, ¿no? Es diversa. Y ahí hay muchas causas que uno aprende a valorarlas y a luchar por ellas y a que se vuelven convicciones, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que fui a una marcha y así de somos muchos y seremos más a la rectoría, fueron por causas ahí del propio decreto del área natural del Pedregal, que querían como construir más cosas y ahí hay una vegetación única porque está sobre los derrames del Chitle, ¿no? Esa lucha la encabezaban también los compañeros de laboratorio de ecología y la doctora Julia Carabias. Entonces, de ahí me di cuenta que si uno no participa en lo que le interesa, cuando menos en lo que te interesa, si no tienes alguna actividad intelectual y emocional que se alinee a tus convicciones,
pues está como uno bien sope, ¿no? ¿Sí? Hay que estar medio dormido para no ser activo en tus convicciones y abrazar tus causas genuinamente, ¿no? Ya cuando tus causas son genuinas, el activismo es una forma de vivir. Ajá. Y bueno, además de ser activista, tú eres sumamente activa y además de tu trabajo en la CONAM, también tienes otro trabajo que tú también te gusta mucho y es la divulgación de la ciencia. Por ahí, una vez por semana nos llegan estas fabulosas cápsulas que nos envía Patti, ¿no? De temas medioambientales, de ecología y demás. Ya vas por la 218, 200, una cosa así. Cuéntanos, ¿cómo empieza o cómo se da esta actividad divulgativa de las cápsulas? ¿Cómo empiezas con esa parte? Fíjate que yo ya sentía que estaba en el momento de producir, porque veía que mis cuadernos de trabajo, mis libretas, mi agenda estaban llenas de escritos. Se me ocurrían cosas y yo escribía y después ya dije, traigo mucho desorden, voy a comprarme una libreta especial para empezar a escribir lo que traigo en la cabeza, lo que quisiera decir y a ver si alcanzo a hacer un libro antes de morirme, ¿no? O cuando menos lo que pienso no sé, de cosas, de lo que veo de la biología humana, lo que he visto a lo largo de mi vida en los ecosistemas, lo que he visto en los estudiantes, porque ese ha sido otro insumo. Yo como fui docente muchos años en la UNAM, en la Escuela Normal Superior y luego aquí en Cancún, chupé cerebro joven. Entonces, ese acto como de vampirismo, también me inyectó como mucha fuerza y aprendí a ver lo que ellos veían. Entonces yo tenía reflexiones y escribía. Entonces, yo creo que ya estaba en el momento de producir algo más personal, ¿no? Un poquito más intelectual. Cuando nos cruzamos en el camino, Pilar Jufresa y el señor Víctor Vera de Radio Fórmula vieron una conferencia mía en la Universidad del Caribe y, y les gustó la forma de abordar el tema, porque hice una conferencia de cuestiones electroquímicas del manglar, pero la llevé como a nivel de compararla con el vino tinto y el chupe y los antioxidantes, todo eso. Entonces, les gustó. Me invitó Pilar Jufresa a una entrevista, a hablar todo un sábado en ese programa que ella tiene de la importancia de un manglar y más de un manglar urbano como el que hay aquí en la ciudad donde vivimos. Y después el señor Vera me hizo la propuesta de hacer un trabajo de difusión y de divulgación que estaba el hueco que dejó el maestro Juan José Morales, ¿no? Que él escribía y tenía sus columnas. Y pues yo ahí, lejos de querer llenar los zapatos de Juan José, dije, bueno, pues podemos empezar con un pequeño producto, como un comentario. Empezó como un comentario, solo hablado, pero detonó y después ya la gente de producción de la estación hizo los videos y hay videos que tienen no sé cuántas mil vistas y tengo mucha satisfacción personal. Tengo ahí una nómina emocional de respuesta de niños, de gente, se va a oír exagerado, pero de otras partes del mundo, ¿no? Mis compañeros de estudios, y después ya tengo hasta como pedidos. ¿Y por qué no has hablado de esto? ¿Y qué onda con las nubes? Y los niños, sobre todo los niños responden. Y ya cuando los niños responden al veneno de la ciencia, ya es una traición dejarlo, ¿no? Yo aquí me plancho, sí, mientras el cuerpo aguante. Y Pati, de estas cápsulas, ¿cuál ha sido como la más complicada de hacer y por qué? Para la producción del video, yo meto en aprietos a los compañeros cuando me meto en cuestiones de bioquímica o de algunas especies, porque no siempre están las imágenes y que no tengan derechos de autor, ¿no? Ellos tienen que rastrear, son de esos navegadores y ya aprendieron a rastrear en las páginas de las universidades de los investigadores y esto. Y a veces yo veo, por ejemplo, hoy hice una doctora en veterinaria que habla del ronroneo de los gatos y yo había leído, pero no la conocía.
y hoy que ya vi el borrador del video, ellos encontraron su fotografía, ¿no? Entonces, el reto es un poco con la imagen, pero ese es de ellos. A mí el reto de la producción del guión es el tamaño, que tengo que ajustar los contenidos a un tiempo muy cortito, que es alrededor de 2 minutos, que es media cuartilla, y a veces empiezo el tema con 19 cuartillas. Entonces, el sacrificio de ver qué saco, que eso ya no lo voy a poder decir, ¿no? Y luego el equilibrio de si uso un tecnicismo, aprovecho como para meter un poco de educación ambiental y palabras nuevas, o mejor lo digo de otra forma, o las dos cosas, que es lo ideal, ¿no? Digo el tecnicismo y luego digo, es decir, no sé qué del suelo, ¿no? Por ejemplo, hidrogeología. ¿Digo hidrogeología y ya? ¿O digo qué es? O las dos cosas, pero eso corta tiempo. Entonces, todo el tiempo es así como un estrés de contenido versus tiempo. Pero las que en realidad son más difíciles son en donde hay que trabajar conceptos abstractos. Hasta el más simple como pH, como es abstracto, ¿no? Porque además es el antilogaritmo de la concentración del hidrógeno, no sé qué. Entonces, ahí sí tengo que poner todas mis capacidades para poderlo explicar. De las más difíciles, por ejemplo, fueron las de bioluminiscencia, porque allá hay que explicar la reacción bioquímica, de por qué se prende, ¿no? Que no es magia, ni es que haya fuego de verdad de las llamas, ¿no? Sino es una reacción de una enzima con la fosforilación. Y sin embargo, esa de la bioluminiscencia es de las más vistas porque visualmente aparte quedó muy bonita. Es toda una cápsula de noche y todo, yo estoy hablando y están las luciérnagas y se ve cómo copulan y toda la función que cumple la bioluminiscencia así. No hay ninguna cápsula que no me guste. Todas me gustan. ¿Pero Tengo tienes mis alguna favoritas. favorita? Sí, esa de la bioluminiscencia. Hay otra Ajá. de los hormigas zombies, que les entra un hongo y que produce ahí un cóctel bioquímico en la neurología de la hormiga, que se ponen a disposición del hongo, pierden la voluntad, ¿no? Se entregan para que el hongo se reproduzca en el cuerpo de las hormigas. Esa me gusta mucho. Esta última secuencia que hice de las vacunas también me gustó mucho porque tengo compañeros que me dicen que al haber yo hecho ese trabajo de la importancia y la historia de las vacunas, estoy hablando de que hay esperanza, aunque nunca lo dije y yo no me había dado cuenta, de que hay esperanza de terminar con esta, porque si se terminó con la de la viruela, en esos tiempos que no había ni refrigeración, ¿no? Entonces, de verdad que recibo mucha retroalimentación. Y ese es algo que valoro mucho, ¿no? Yo creo que con las cápsulas la que más gana soy yo. Gracias, Patti. Y seguimos acá con los comentarios que tenemos por Facebook. Nos dice Laura Rojo, dice, feliz de escucharte en este espacio, Patti querida. Cuéntanos de la inspiración que fue para ti el querido maestro Juan José Morales. Ay, pues esa es otra historia. Cuando yo estaba haciendo con Eventos y Fuentes mi servicio, primero pasé todas las etapas allí. Perdón, es que trabajé temprano en el manglar y regreso deshidratada. Empecé primero como estorbante de laboratorio, luego ayudante, luego tesista, después ya tuve una placita de horas de apoyo y así. En esos años existía una revista que se llamaba Técnica Pesquera y una de mis tareas como ayudante, como servicio, era hacer las fichas bibliográficas. A lo mejor muchas de las personas que nos están escuchando hoy no saben qué es una ficha bibliográfica, pero en una tarjetita de cartón blanca se escribía la referencia, ¿no? Y un resumen del artículo y se almacenaban así. Entonces, yo hacía las fichas bibliográficas de esa revista Técnica Pesquera y ahí escribía Juan José Morales. Escribía cosas bien interesantes del mar, porque se subía a los barcos de los pescadores y traía de regreso las experiencias, tanto en pesca como las vivenciales y lo que veían ahí en el mar y la luna. Porque además Juan José pues siempre platicaba
con un relato muy cálido, ¿no? Como él era. Ya pasan los años, la vida da vuelta, vengo ya a dar a Quintana Roo, y cuando una vez lo oí mencionar, el nombre me sonó, y dije, ¿será el mismo Juan José Morales del que yo hace no sé cuántos años allá en la UNAM hacía las fichas bibliográficas? Y cuando lo presentaron en ese evento donde estuvimos y leyeron su currícula, ahí vi que él había sido escritor de técnica pesquera. Entonces ya primero lo conocí por su obra y luego acá a Quintana Roo lo vine a conocer personalmente y tuvimos la oportunidad de hacernos amigos, ¿sí? Y él fue un admirador de mi trabajo y como su palabra tenía mucho peso, eso le dio visibilidad. Yo estaba medio empezando, no con lo del manglar ya era un hecho, pero estaba empezando con mis intentos de aventarme a los medios o escalar o escribir, ¿no? Como te platico. Y él chulaba mucho mi trabajo y eso ayudó a que se visibilizara más. Uh-huh. Sí, una bonita y muy, muy generosa relación. Él fue muy generoso conmigo, como con muchas otras personas, ¿no? Sí, incluso aquí el planetario de Cancún, le debemos mucho. Y seguimos con los saludos, Patsy, porque se nos están juntando, nos dice por acá. Chayán. Dice Hugo de la Fuente, gran admiración por la bióloga, gracias por compartir el conocimiento y de manera tan sencilla para cualquier público. Petición, un consejo a los jóvenes quienes estamos iniciando en el tema de la divulgación y la educación ambiental. Uh-huh. Es que la difusión y la divulgación y la educación ambiental son claves ante la crisis que estamos enfrentando, la crisis de la civilización. Por lo mismo que yo te comentaba hace rato, el conocimiento es otra de las mal repartidas riquezas, ¿no? Pocos son, o sea, nada más hay que ver las estadísticas en México de qué porcentaje de la población tiene una carrera universitaria y qué porcentaje de la población se titula y qué porcentaje de la población tiene posgrado. Son poquitos, es muy poquito porcentaje de los mexicanos. Entonces esa riqueza está repartida en muy pocos. Entonces los divulgadores, los educadores son quienes son los repartidores, somos los repartidores de esa riqueza, ¿no? Son como engranes de aquí hacia todos los demás. Son los mecanismos de flujo del conocimiento. Entonces, lo primero que yo les diría es que se visualicen así, que son repartidores de esa riqueza, ¿no? Y que sin el trabajo de ellos, de los educadores y los divulgadores, la riqueza se seguiría acumulando en unos pocos, porque no es muy común que los propios investigadores hagan divulgación. Entonces, ese papel intermedio para la democratización de esa riqueza es bien importante. Por supuesto que es sumamente importante, ¿no? Y esperamos tener como más personas como Patti y todos los interesados en pues, que sigamos divulgando ese conocimiento, porque es justo... Fíjate que ha pasado otra cosa. Ahorita que alguien comentó que su trabajo que lo hace accesible a todos, ajá. Yo he tenido comentarios que es que hasta yo entendí. Y yo les digo, ¿cómo que hasta yo? Pues sí, yo que soy un tonto, yo que no estudié, yo que no sé qué, ¿no? Es que no eres tonto. El conocimiento lo puede entender cualquier persona que esté sana, pues, siempre y cuando esté bien explicado. No es que tú seas tonto, no es que sea privilegio de unos pocos, ¿no? Entonces, los divulgadores, regresando al consejo para los jóvenes divulgadores de educadores ambientales, es romper ese mito también, que el conocimiento y la ciencia es un privilegio de los más picudos, de los más inteligentes y los más sabiondos. No, es para todos. Así es, y aparte lo construimos entre todos, que eso también es pieza importante. Y nos Este dice por momento en acá, eso estamos haciendo. no, nos dice por acá Juan Caballero Vázquez del CICI. Bueno, nos pregunta sobre las cápsulas, esto ya lo comentamos. Dice Guillermo Bastelles, dice, pasaron muchos años en que la profesión de biólogo fuera realmente valorada. Gracias a la pasión de ustedes ahora se ve la importancia de su profesión y vaya que hacen falta en este país. Así es.
Gisela Qué Maldonado dice bonito, las sí. maravillosas cápsulas que nos alegran la mañana y nos amenizan el día. Juan Flores, un saludote, Juan. Dice, más que una pregunta, un gran reconocimiento y admiración a nuestra querida y adorada maestra Pati Santos. Un saludo para Juan y para Ceci también. Te Son digo, personas cercanas al planetario. Es como una atmósfera el conocimiento genera una atmósfera de amor y de bienestar. Sí, por eso cuando me preguntabas cómo ves que tú te gusta estar estudiando y eres habitante de la ñoñosfera y eso, pues porque me gusta el placer y el conocimiento es placer. Yo sé, Pati. Y nos preguntan por acá también, Rocío Mendoza nos dice, maestra Pati Santos, ¿cuál es el futuro próximo que se espera ante los diferentes proyectos de desarrollo turístico que han venido surgiendo en los últimos años? ¿Qué opinión tiene al respecto? Pues qué bueno que ella usó la palabra desarrollo y no la palabra crecimiento. A mí lo que me tiene inquieta desde hace tiempo es que veo que se trata como si fueran sinónimos crecimiento, hotelero, turístico, con desarrollo. Crecimiento y desarrollo no es lo mismo, porque se puede crecer mal, se puede crecer sin planeación, sin estrategia, sin visión de futuro. Y hemos visto lo que pasa, ¿no? Cuando se crece así. Lo que Quintana Roo requiere es crecimiento y es un crecimiento sostenible, ordenado, respetando lo que la península aguanta, como no solamente es lo que aguanta de personas, humanos acomodados, ¿no? Sí, claro que hay mucho espacio libre en el que podría haber muchos pueblitos y pequeñas ciudades, pero y el agua y la gestión de la basura y la fragilidad de los ecosistemas. Entonces, yo lo que quisiera ver en el futuro del desarrollo turístico del Estado no es necesariamente crecimiento, sino desarrollo. Y para eso hay que desacoplar el concepto de crecimiento del desarrollo. A mí me gustaría mucho oír alguna vez en un informe de un gobernador que dé como buena noticia que hay menos vuelos y menos hoteles. Eso es una buena noticia. Ya como diciendo, hasta aquí llegamos, ¿no? Porque es nuestro patrimonio natural. Gracias, Pati. Y nos dicen por acá, tenemos también más saludos, por acá también por parte del equipo de Planetario, que te queremos, Pati. Nos dicen por acá, ay, espérame. Bueno, pero además en lo que tú buscas ahí las preguntas, yo también quiero regresar un comentario hacia los planetarios. Tampoco estaríamos como está el trabajo del conocimiento, de la divulgación, del acercamiento de los jóvenes a la ciencia, al medio ambiente, si no fuera por los planetarios. Y los directores que están y han estado ahí. Esa fue, alguna vez escribí un articulito cuando cayó, cumplió creo que 5 años, algo así, que se llamó La Caja de Petri, que los planetarios también fueron el medio de cultivo en donde nos encontramos todos, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, ha sido muy bonito. La verdad es que, bueno, obviamente si no estuviera aquí, creo que hubiésemos tardado un poco más en conocernos, querida Pati. Más comentarios nos dice por acá Mireli Martel, dice, una gran vocera de la ciencia que aterriza el conocimiento y nos comparte su riqueza. Muchas gracias. Luis Alberto Blanco Galvana, que le mandamos un saludo, dice, gracias a los planetarios y su divulgación de todas las conferencias. Felicidades a la doctora Milagros y a todos sus ponentes. Y pues regresemos a las preguntas, Pati. ¿Qué ha representado para ti la restauración que se ha dado del ecosistema en un periodo que ha sido hasta cierto punto corto, ¿no? Cuando normalmente tarda mucho más. ¿Nos puedes comentar algo al respecto? Sí, sí, pues lo que ocurrió en la restauración de este ecosistema, en el sistema lagunar, fue un tiempo récord. Y como te digo, no necesariamente tuvo que ver con que haya estado yo al frente de un trabajo bien hecho, que sí es el caso, sino porque la condición propia del ecosistema
lo permitió, ¿no? Entonces ahí lo que aprendimos es que la restauración, a pesar de que es un concepto general, tiene que ser como una camisa a la medida. Cada lugar requiere de un trabajo de restauración que se planee, es como después del proceso de ecología forense, ¿no? Después de, sabemos así era este ecosistema, ¿qué le pasó? ¿De qué murió? ¿En qué condiciones quedó? ¿Sí? ¿Cuáles son sus signos, sus síntomas? ¿Todavía está vivito de por aquí? ¿Qué se puede hacer? Y se diseña un proceso profeso para ese ecosistema, ese lugar, esa condición geográfica. Aquí, como te digo, lo que fue muy afortunado es que el acuífero aporta agua dulce, entonces bajaba el nivel de salinidad, los manglares crecieron rápido, pronto y bien, y 9 de cada 10 que se sembraron, 92% de sobrevivencia promedio. Entonces, y sin embargo, hubo que hacer ajustes sobre la marcha, ¿no? Y todos esos ajustes sobre la marcha que dependían, lo que hacíamos un año dependía de los resultados del año anterior, exigía mucho trabajo de campo que hay que hacer, pero también exige la asesoría de los académicos, los que te digo que ellos sí son los meros expertos de manglar, no yo. Entonces, ahí es la suma de todos, ¿no? Ellos que tienen esa experiencia, que están viendo cosas de procesos macro regionales, que han visto los manglares de Yucatán y saben otras cosas de fisiología que nosotros no sabemos o que yo no sé, más el trabajo de campo, más el recurso, ¿no? El financiamiento para hacerlo. Sí, son proyectos complejos, pero que suelen salir muy bien, si se planean bien. En este caso así fue, pero, y aunque la restauración haya sido una cosa importante para el polo turístico, no hay que perder de vista que es mucho mejor, es mejor y más barato conservar que restaurar. Bueno, aunque en este caso el daño fue por un huracán, que es un fenómeno natural. Sin embargo, pues los ecosistemas, mientras no queden completamente degradados, son resilientes. Gracias, Patti. Y quiero preguntarte, a través de la labor que tú realizas aquí en nuestra región, ¿cuál ha sido como el reto más grande, ¿no? Para sensibilizar a las comunidades de conservar nuestros recursos, ¿no? Antes justamente que restaurarlos, como mencionas ahorita. Fíjate que el reto más grande, y no solo es local, sino como que yo creo que es en general, es romper con la idea de que tienen muchas personas que tenemos derecho a apropiarnos de la naturaleza. Ese pensamiento de que somos una especie superior y eso nos da derecho a ocupar, a monopolizar, a extraer. Eso es un paradigma con el que siempre he batallado mucho, ¿no? Porque pues tiene su base en cuestiones religiosas, ¿no? De que seamos una especie superior y crecer y multiplicados y apoderados de los campos y las bestias que os pertenecen. Entonces, para la mayor parte de las personas es natural apropiarse de la naturaleza, ¿no? Pues sí, sí, crecer y multiplicados, ¿no? Entonces, romper con ese antropocentrismo es muy difícil, porque pues es un acto de renunciación, es un golpe al ego. Ni somos ajenos a la naturaleza, ni estamos afuera, y menos por encima. Así es, Patti. Y seguimos con más preguntas. Nos pregunta Mariela Holbox, dice, gracias, Patti, por tanto. ¿Cuál es la importancia de manglares de Nichupté como humedal periurbano? Pues mira, aquí esto puedo yo soltar y hablar muchísimo de esto, ¿no? Pero este manglar de la ciudad, que está entre la zona hotelera y la ciudad, es lo que le da viabilidad a Cancún como polo turístico.
Si ese manglar no estuviera sano, vivo y funcionando, esa laguna sería una cloaca. Y el agua que llega a los arrecifes que están en el mar tendría una calidad que si los corales ya están en problemas de salud ahorita, estarían peor. Y los fenómenos que llegan del mar nos pegarían mucho más fuerte, ¿no? Entonces, tiene un papel estratégico para que la actividad turística de Cancún ocurra, para que podamos tener atrás de este manglar la ciudad que existe, y además mejora significativamente la calidad de vida de todos, no solamente por la belleza escénica, que además genera empleos y todo esto, sino porque un manglar sano está regulando la temperatura, está manteniendo el ciclo del agua funcionando, los patrones de lluvia. Podemos tener una ciudad biodiversa gracias a ese manglar, ¿sí? Podemos tener una ciudad más fresca, ¿sí? Con oportunidades de recreación distintas, con oportunidades de contacto con la naturaleza, que tan importante es, ¿no? Como no olvidarnos de que la recreación no solamente es divertirse, bailar y los juegos y Disneylandia, la naturaleza nos recrea, ¿no? Entonces, es un privilegio que una ciudad tenga un área natural protegida adentro, por todos los beneficios que se obtienen. ¿Sí? Y fíjate cómo lo dije, Milagros, no son todos los beneficios o los servicios ecosistémicos que el manglar nos brinda. No, no nos los está brindando a nosotros. El manglar no está pensando en nosotros. Nosotros los obtenemos, los agarramos de ahí. Eso es que romper con el antropocentrismo está duro. Si yo oigo mucho que dicen, ay, los beneficios ambientales que nos brindan los árboles. No, los árboles no saben que existimos, ¿no? Gracias, Pati, por esta reflexión. Y seguimos también con los saludos. Por aquí nos preguntan, como tú sabes, nos están también viendo clubes de ciencia y nos preguntan sobre justamente esta elección de carrera, ¿no? Por aquí, Tania Martínez dice, ¿cómo puedo saber si en verdad estudiar biología sería a lo que me debo de dedicar? ¿Cómo saber esa llama, si es la correcta o no? Ay, caray, pues yo creo que tiene que probar. Tiene que probar, es como, ¿cómo saber si ese pastel me gusta, ¿no? O aquel helado, pues lo tiene que probar. Lo que yo le puedo dar como testimonio es que por ser los seres vivos y la vida el objeto de estudio de la biología, ser biólogo o bióloga o estudiar biología es mantener un romance continuo con la vida. Entonces, pues ya eso es suficientemente atractivo, ¿no? Pensar que vas a mantener un romance continuo con los seres vivos, ya, y de esos amores que no traicionan. Gracias, Pati. Ya estamos ya en los últimos minutitos. Por acá nos Qué pregunta rápido. Jap Caballero, dice, Vázquez dice, del sí, Adán Caballero dice, otra pregunta para Pati. Desde tu opinión, ¿cuál es el papel ecológico y social del malecón Tajamar como ecosistema conectado a Nichupté? Hola, Dan, gracias. Pues muy importante, por múltiples razones. Yo, o sea, ecológicamente hablando, no sé, son solo unas pocas hectáreas, ¿sí? Se destruye mucho más manglar en otros lugares y no se ve y no se visibiliza y no se vuelve el caso emblemático que se volvió este, ¿no? Sin embargo, por eso mismo, aunque sean solo una pequeña superficie y el manglar no esté íntegro como está en otras partes, en donde sí la superficie no hay interrupción hidrológica y está más lejos de la presión humana, juega un papel primero como ejemplo, como ventana a la laguna. Es la única ventana que hay a la laguna para los urbanitas, los que estamos de este lado, ¿no? Ahí se puede ir a caminar entre el manglar, a hacer un recorrido de interpretación ambiental para conocer el ecosistema in situ. Pero además yo pienso que Tajamar es como un ejemplo de la resistencia civil para defender los espacios propios generales, ¿no? A mí me gusta más hablar de Tajamar como
una ganancia ejemplar en tanto el movimiento de la sociedad civil que meramente su valor ecológico, que no está exento de valor ecológico, pero el más grande es el otro, ¿no? Es el que es testimonio de una resistencia civil para conservar áreas, que es importante que haya áreas libres de desarrollo y de construcción y de cemento y de edificios, ¿no? Núcleos aislados para que permee el agua, para que sigan ocurriendo todos los procesos del aire, de la dispersión de la radiación, de la temperatura. Gracias, Pati. Y ya, como estamos finalizando ya esta sesión, rápidamente, Pati, además de tu quehacer, ¿no? Dentro de la CONAM, la parte también divulgativa, fuera de estas esferas, ¿qué hace Pati Santos en su tiempo libre? Cocina y mima gatos. ¿Cuáles son los nombres de... ¿Tienes varios gatos o solo uno, el que vemos allá atrás? Esta chiquitina de aquí atrás se llama Freda. Y tengo otra negrita que se llama Isadora. Ay, qué lindo. Pero mis gatos de antes siempre se han llamado Galileo, Marie Curie y así. Oye, Pati, ¿y este gusto por los gatos tiene algo que ver con tu infancia o es un gusto más de ahora? Vino en combo con el gusto por el jazz y el whisky. Es herencia paterna. Sí, cuando yo nací ya había gato en casa. El gato de mi papá y pues ya, ¿no? Ya no. No. El amor fue fue parte siempre he tenido gatos, ¿no? Y él, además de todo lo que te comenté hace rato de lo que fue para mí, también era bien gatero, ¿no? Y yo veía cómo les agarraba los conjincitos y los mordía y los abrazaba y pues lo aprendí, ¿no? Lo vi como mi papá tuvo un gato muy querido que se llamaba Charrascas, que está en una foto conmigo cuando yo nací, pero yo no me acuerdo de él porque ya era un gato grande. Y el gato ya tenía como 20 años de muerto y mi papá todavía cuando se tomaba unos whiskies de más seguía platicando de su gato, Charrascas. Tanto que sobrinos y primos que nunca lo conocieron en vida, lo conocieron de la platicada porque mi papá era muy gatero, ¿sí? Y pues me heredó el gusto por los meninos. Y me encantan. Muchas gracias, Pati. Y ya nos quedan 2 minutitos, pero bueno, antes de todo esto, yo quiero primero agradecerte por esta entrevista. La verdad es que nos sentimos muy contentos y muy honrados, y yo en específico, tenerte aquí. Como te lo he comentado en otras veces, a mí, la labor que haces de salvaguardar los manglares a nuestros protectores, eres la salvadora de nuestros salvadores. ¡Qué bonito! Me encanta, y me encanta mucho conocerte, Pati. Tenemos un minutito para algún mensaje que le quieras dar justamente a estos clubes de ciencias que nos están viendo, estos chicos, ¿no? Que se encuentran justamente en la elección de carrera, ¿no? Y no solo por parte de la biología, sino también por parte de la comunicación de la ciencia, que como lo hemos hablado, también es fundamental para la democratización del conocimiento. Sí, pues Milagros, gracias. Yo también te estoy agradecida porque pues es la primera oportunidad que tengo de hablar como de estas cosas ya más personales, ¿no? No solamente de las cosas técnicas, y ha sido una experiencia, pues estoy así como muy contenta y tengo un huequito en el estómago de la emoción, ¿no? De haber tenido esta oportunidad. Y pues mi mensaje para los chicos y las chicas, o sea, para en general, es que solo hay una vida. Hasta donde sabemos, parece ser que ni los gatos que dicen que tienen siete. Que solo hay una vida tienen la responsabilidad de honrarla, de aprovecharla y vivirla lo mejor posible. Eso es muy difícil de definir porque depende de muchas condiciones y a veces son externas, ¿no? Y que en el momento de ir definiendo sus gustos, por dónde va a ir su desarrollo, no descarten
el estudio de las ciencias o el estudio en general, el conocimiento, a cambio de tener otro tipo de bienes, ¿no? De conseguir un trabajo que les deje mucho dinero o cosas así. Tampoco la ciencia y estudiar es un apostolado, ¿no? No es el camino para amasar una fortuna, pero tampoco es pasar hambres, ¿no? Y que visualicen que es otra forma de riqueza, ¿no? Que también el conocimiento es riqueza y además es placer y es un acompañamiento para tomar mejores decisiones en la vida y para como forjar un pensamiento en el que uno pueda confiar. Es importante que uno confíe en la forma en la que uno piensa, porque hay muchos atabares por ahí en el camino, ¿no? Entonces, ese estudiar fortalece y pues sí, además da felicidad y placer y es una buena manera de vivir, de tener trabajo, de tener Y también de camino, conocer sí. gente muy interesante. Te agradezco un montón, querida Así, Patti. y de Hemos viajar. llegado al final de nuestra emisión. Por ahí tenemos saludos pendientes. Mandamos un saludo a Carla Peregrina que nos está viendo, Antonio Ríos de Cozumel, Mi Brenda amiga, todos Hernández mis desde amigos, muchas Mérida. gracias. Saludos a todos. Yo me despido. De nuevo agradecerle a la bióloga Patricia Santos que estuvo hoy con nosotros aquí en Conexión Científica. Les recordamos que el último martes de cada mes tenemos esta emisión, así es que síganos sintonizando. Por ahí si tienen también recomendaciones, háganoslas llegar. Todo este año estaremos dando luz a estos científicos, investigadores, investigadoras científicas, ¿no? Que justamente se encuentran haciendo una gran labor aquí en nuestra región. Yo me despido, soy Milagros Vargas, directora de CAYOC, Planetario de Cancún, y nos vemos hasta la próxima. Chao. Pues muchas gracias y buenas tardes y gracias por invitarme a ser la madrina. Gracias a ti, Pati.